Bueno, bienvenidos a esta sesión sobre cambio climático en el marco de este taller. Vamos a tener una presentación, le vamos a dar 30 minutos a Pablo Ruiz, de todos conocido. Pablo es el arquitecto de este taller y es profesor de economía en el posgrado de la UNAM de Economía, director editor de la revista Investigación Económica y una larga trayectoria académico-administrativa y académica en la UNAM. Después de su presentación vamos a tener dos comentaristas, Jeffrey Hewings, de Real, de la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign, that's correct. Y en segundo lugar vamos a tener a Faye Duchin, de la profesora de Economía en el Politécnico Rensselaer, en el Instituto Politécnico Rensselaer, ¿en dónde está? ¿En Rensselaer? New York, sorry. Muy bien, les vamos a dar 15 minutos a cada uno de los dos comentaristas. Pablo, tienes la palabra. ¿Cuánto? ¿20? Bueno, 25 más bien. 25. Ya se fueron, sí. Bueno, ante todo, quiero agradecerles a nuestros invitados externos su presencia aquí, al INEGI por el apoyo en la celebración de este taller y a mis dos comentaristas y mi presentador. El profesor Jaime Ross es un profesor emérito de la Universidad de Notre Dame y es un honor para mí que él esté en este lugar y me haya presentado. Y pues, ¿qué puedo decir del profesor Jeffrey Hewings y de la doctora Faye Duchin? Como se ha dicho antes, a presidentes, expresidentes en su momento de la Asociación Internacional de Análisis Sumo-Producto. Bien, este tema del cambio tecnológico y de las emisiones tiene una historia. Yo hice un trabajo para la Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente del gobierno mexicano en 2008, aprovechando que ese año tuvimos por fin acceso a la matriz de 2003, que ya de por sí traía ya un rezago de nada más 23 años. Aquí nos tardamos un poquito en hacer las cosas, pero se hacen bien, eso es seguro. Entonces aproveché yo que estaba y me metí a estudiar el problema del cambio climático, contratado amablemente por la Semarnat. El que me contrató aquí está sentado, se llama Roberto Cabral, y en ese momento era director adjunto de recursos financieros de Semarnat. Por eso lo invité, para que viera que hemos hecho cosas. Pues ese trabajo pasó lo que pasa con muchas veces: nadie es profeta en su tierra. Pasó inadvertido, a pesar de que la Semarnat lo publicó, prácticamente nadie lo leyó. Estaba en español y eso, desde luego, es para muchos un problema, pero lo curioso es que los que sí lo leyeron fueron los franceses. Entonces un día yo estaba muy despreocupado y recibí un correo, una llamada telefónica de un francés de la Agencia Francesa de Desarrollo, y me dice: oiga, ¿usted escribió esta cosa? Sí. Ah, muy bien. Me dice: lo invito a París, primera clase, hotel incluido. Entonces, no, yo le dije: yo eso no juego por ahí. Y me dice: no, no es lo que usted piensa.
Dice, le voy a pasar a mi jefa. Entonces ya me comunicó con otra persona ahí de la Agencia Francesa de Desarrollo. Y ella me dijo, no, esto es en serio, sí, lo vamos a invitar porque queremos que usted nos dé su opinión de qué se puede hacer para ayudar a México. Hay fondos de la Agencia Francesa de Desarrollo y son manejados a través de Naciones Unidas y los estamos realmente invitando. Y bueno, pues viajé a París en primera clase, fue el primer viaje que hice en mi vida en primera clase, no creo que lo vuelva a repetir, pero en fin, estuvimos ahí en esta reunión en la Agencia Francesa de Desarrollo, me entrevisté con el director de la Agencia Francesa de Desarrollo y él amablemente, a diferencia de muchos franceses, me dijo, oiga, había un grupo de gente ahí invitados y dice, bueno, si usted no habla francés, no lo hablo, es un pecado mío, a pesar de que mi esposa es de origen francés. Entonces me dice, bueno, si usted no habla francés, ¿lo hablamos en inglés? Pues sí, lo hablamos en inglés. Y la primera pregunta que me hizo fue dura. Me dice, oiga, su presidente acaba de estar en la reunión de Copenhague, de la COP 2010 se llamó, de cambio climático. Le digo, sí, les gusta mucho a los presidentes andar viajando a costa del erario. ¿Y qué hizo o qué? Dice, no, pues se comprometió a reducir las emisiones de su país en 30%. Le digo, ¿sí? ¿Sí? Pues eso, pues sí. Pues vamos seguramente lo va a lograr, ¿no? Y dice, no, pues la pregunta es, ¿cómo le va a hacer? ¿Cómo le va a hacer? ¿No? Le dije, eso sí, yo no le puedo investigar, ¿no? Ahí pregúntele usted a sus asesores, yo no le puedo decir. No, dice, lo queremos contratar a usted para que nos haga un proyecto sobre qué se debe hacer para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en México. Entonces le digo, pues ya lo sé, es cambio climático, cambio tecnológico, es lo que hay que hacer. Dice, no, bueno, pues póngala en un papel y nos vemos en mayo en México, y nos vimos aquí en mayo, vinieron ellos y les desarrollé un proyecto y estuvieron de acuerdo, firmamos el protocolo y adelante. Me pusieron a un digamos, no observador, sino supervisor muy fuerte, que es el doctor Terry Barker, que está aquí atrás, en el fondo. Y bueno, estuvo durísima la supervisión, espero haberla pasado, Terry, pero bueno. Entonces es así como llegamos a este artículo que ustedes van a ver aquí, y es en realidad una versión reducida del trabajo, porque el trabajo fue muy largo. En ese trabajo participaron muchas gentes, incluidos dos de los que acaban de hablar, el doctor Martín Puchet Anjul y Valentín Solís, quienes me asesoraron muy amablemente, y algunos de mis ayudantes, que ahorita no sé si estén todos por acá, pero también me echaron la mano. En fin, fue un proyecto grande y espero que haya salido bien. ¿De qué se trata la idea? Se trata de saber cuáles son los requisitos o las condiciones para que México reduzca las emisiones de gases de efecto invernadero en un análisis de insumo-producto. El primer asunto es determinar las emisiones y ver hacia dónde vamos, cómo vamos. Y para eso usamos un modelo que se le llama de ambiental, de insumo producto o ecológico. Pero para llegar a ese nivel teníamos que ver el tamaño del problema, es decir, detectar los sectores que emiten. Y la clasificación de las cuentas nacionales de los sectores económicos no coincide con la clasificación de las autoridades o de las entidades responsables
de medir las emisiones. Ahí tuvimos un primer problema que tuvimos que arreglar. Bueno, una vez que avanzamos en esa dirección, logramos identificar cuáles son los sectores que más emiten, los que emiten más relativamente por unidad de producto, o los que emiten más absolutamente. Ahí ya tuvimos un conjunto de ramas que pudimos ubicar. La matriz de México que utilizamos inicialmente era la de 2003, pero pues hicimos ahí algunos ajustes y un pronóstico para obtener la de 2008, y ya con esa pues pudimos más o menos manejar algunas otras cifras de emisiones también. El caso es que logramos en una clasificación de la matriz identificar a los sectores que más emiten. Y también buscábamos definir cuáles son los sectores estratégicos de la economía mexicana en ese año, en el 2008. Y ahí empezó algún tipo de problemas, porque sectores clave, pues hay varias definiciones de sectores clave. Hay unos indicadores como los de Rasmussen, hay otros indicadores como los de Eric Diefenbacher, que no pudo venir pero iba a venir, y hay unos incluso más antiguos, Kenner y Watanabe, etc. Entonces, bueno, pues decidimos probar dos nada más, los de Rasmussen y los de Diefenbacher. Y entonces luego al final juntamos los dos grupos, los dos conjuntos, los sectores estratégicos y los sectores más contaminantes, y buscamos la intersección. Eso fue lo que hicimos. ¿Para ver qué? Para detectar cuáles son los sectores que conviene que sean atacados por una política seria que obligue o que busque reducir las emisiones. La idea es que si atacamos a los sectores clave, que también son altamente contaminantes, se logra reducir la contaminación general de la economía, las emisiones de gases de efecto invernadero. Hay un par de observaciones importantes ahí. No nos estamos refiriendo a las emisiones de gases que produce el consumo, no. Eso no lo tocamos, no tenemos elementos, no hay funciones de demanda que podamos estimar, ni por sector, ni por sector institucional. Y no lo metemos ahí. Nos estamos viendo nada más el lado, digamos, de la oferta, el lado de la producción y de el transporte de mercancías. Ahí es donde atacamos el problema, y por supuesto no es toda la emisión de gases, no es toda la contaminación, nada más es, ¿sí? Ya está muy definida los sectores de productivos, y en fin, había cierta confusión para clasificarlos de acuerdo a la clasificación de la matriz, pero lo logramos y ya salió. Bueno, entonces esta fue los coeficientes de Rasmussen que usamos, y esto fue según el método de Rasmussen, los indicadores de mayor vinculación o encadenamientos hacia atrás y hacia adelante, ordenados por importancia. Del lado izquierdo aparecen los de hacia atrás, backward linkages, y del lado derecho hacia adelante, forward. Ok. Esos son los 23 más importantes de los 79. Luego utilizamos el método de extracción de Diefenbacher y también hicimos lo mismo y definimos ahí un conjunto de también los 23 sectores y logramos este conjunto de
sectores. Nos metimos entonces a ver lo de los sectores emisores más importantes. Está el de energía eléctrica, ustedes lo pueden ver ahí como es el más importante en términos absolutos, y luego sigue obviamente el del transporte. En tercer lugar aparece el de aprovechamiento forestal, y bueno, siguen una serie de actividades. Pero como ustedes ven, el grueso pues son un grupo muy reducido de sectores. Luego calculamos el coeficiente de emisión por unidad de producto y resulta que el más emisor, relativamente hablando, es el de la remediación, los servicios de remediación y de quema de basura. Y luego también está aprovechamiento forestal, etcétera, etcétera. Bueno, aquí identificamos dos grupos, sectores clave y sectores altamente contaminantes. En la intersección de estos dos grupos hay tres subconjuntos. En el primer grupo, en orden de importancia, hay 4 ramas industriales o sectores altamente estratégicos por sus niveles de vinculación o de encadenamiento y altamente contaminantes por sus emisiones absolutas y relativas al mismo tiempo. Electricidad, hierro y acero, petróleo y productos de carbón. Bien, finalmente, transporte de carga. Parece conveniente incluir en este grupo a una rama industrial adicional, que es gas y petróleo, que produce muchísimas emisiones como productor y que tiene grandes encadenamientos hacia adelante, pero menos hacia atrás. En el segundo grupo hay 2 industrias. Aprovechamiento forestal, uno de los más grandes emisores, con un bajo nivel de interconexión interindustrial, y minería, que aparece segundo en todos los grupos. El último grupo contiene 7 ramas que podríamos llamar como el sector estratégico contaminante. En un segundo nivel de importancia hay 5 ramas industriales que están todas asociadas con el transporte. Transporte aéreo, ferrocarril, transporte por agua, transporte terrestre y transporte turístico. Estas 12 ramas en su conjunto son las más, sin duda, importantes para atacar, si se quiere, hacer una política de mitigación de gases de efecto invernadero. Bueno, hicimos un modelo para proyectar hacia dónde vamos, hacia dónde va México, bajo 2 supuestos. Le llaman business as usual la tendencia. Eso tiene 2 supuestos, uno con un crecimiento que decía el gobierno que íbamos a tener y que nunca tuvimos, de 3.5% anual. Bien, y otra que es la tendencia a la mitad. Vamos a suponer que no crece el PIB per cápita y que entonces crecemos a la mitad, 1.7%, que es el crecimiento de la población. Entonces, ¿qué pasa con las emisiones de gases y nuestro modelo? Bueno, aquí está el modelo que yo aquí, a diferencia de Valentín, no voy a entrar en los detalles técnicos, me espero a que me den de cachuchazos al rato, y la idea es introducir como un segundo set de escenarios posibles. ¿Qué pasa si hacemos un
cambio tecnológico. Bueno, ahí es donde hubo algunos problemitas. No pudimos hacer lo que otros investigadores hicieron, en particular unos amigos casi personales míos, digo casi porque los traté por correo electrónico tantas veces que ya soy su cuate, aunque nada más he visto a uno de ellos, al otro no lo conozco. Pero bueno, ellos hicieron un modelo muy bonito, también del mismo tipo medioambiental, pero tuvieron a la mano la manera de sustituir tecnologías, por varias razones. El trabajo es de Annemart Idenburg y Cor-Jan Brink, son dos holandeses, y el trabajo lo presentaron en 2007 y se presentó también en una de las conferencias de la International Input Outputs Association. El hecho es que yo no tuve esa información a la mano, entonces como ya estaba cumpliendo el plazo y ya los franceses estaban medio nerviosos y ya querían resultados y yo no encontraba las tecnologías que buscaba, recurrí al plan B. El plan B era tomar prestadas tecnologías de otro país que haya sido exitoso. Y pues aquí que encontré que Canadá había reducido las emisiones, de ser un país altamente emisor, había logrado reducir sus emisiones, y no solamente eso, sino le había dado la vuelta. Tenía ahora un buen nivel de absorción de gases de efecto invernadero, especialmente en la rama de aprovechamiento forestal. En fin, el caso es que tomamos de esa economía 6 vectores y los introdujimos en nuestra matriz de insumo producto tal cual y se redujeron las emisiones. Lo corrimos, se redujeron las emisiones. Y ese fue el resultado que obtuvimos. Aquí las trayectorias pues no se pueden ver muy fácilmente, por eso hicimos una gráfica. Aquí es la gráfica cuando no pasa nada, ¿no? Creciendo, la línea blanca es creciendo al 3.5% para el 2020 y la línea roja es creciendo al 1.7% al 2020. Como ustedes ven, las emisiones se reducen significativamente para el 2020. Nunca en lo que prometió el presidente Calderón en 30% respecto a 2008, nunca. Pero se reduce mucho la tendencia, baja, ¿sí? Pero el costo es no crecer, ese es el costo. Bueno, ahora, como decía mi amigo Jaime Ross, ¿qué pasa si nos volvemos canadienses de la noche a la mañana? Bueno, pues pasa esto que ven ustedes aquí en esta gráfica. El primer año cae las emisiones de manera muy notable, pero después recuperamos la tendencia creciente. La línea verde es la que muestra la tendencia con tasa de crecimiento del 3.5% y la línea naranja es la que muestra con cambio tecnológico el crecimiento a 1.7%. Bueno, no me voy a meter en los cambios por sector porque es muy largo. Lo único que les puedo decir es que el cambio tecnológico tiene una doble virtud. Por un lado, reduce las emisiones, no como quisiera Calderón, pero las reduce, y al mismo tiempo se crece más de lo predicho. La línea azul nos muestra la tendencia con cambio tecnológico del crecimiento del producto, no de las emisiones. La línea verde nos muestra el crecimiento del producto en condiciones de bajo crecimiento. Conclusiones. Bueno, además de esto tuve que leer muchísima bibliografía. Leí hasta Nordhaus y ¿cómo se llama? Bueno, por supuesto a Terry Barker, a Stern, leí muchísimo en la discusión. Y lo que descubrí es que
al final de cuentas, sí el cambio tecnológico produce una reducción de las emisiones. Pero para que verdaderamente haya una reducción de emisiones, tiene que haber un cambio tecnológico mayor, un cambio tecnológico muy grande, ¿sí? Aquí lo hicimos nada más el ejercicio de simulación con 6 ramas. Si hacemos una cosa más en serio y profunda, estoy seguro que podemos, pues si no cumplir la meta a la que nos comprometió el expresidente Calderón, sí podemos por lo menos bajar el año. Pero ahí se requiere una decisión de Estado, no de mercado, de Estado, políticas fuertes. En Canadá su política de reforestación fue una política fuerte, no fue de incentivos, fue una política de sanciones. O reforestas, o digamos haciendo una exageración, paredón, ¿sí? No hay de otra, ¿sí? Políticas en serio. Las otras, las de mercado, pues llevan ya 18 años o más, cuando Stern hizo el estudio, y no han dado ningún resultado. No se ha reducido la contaminación, la tonelada de gases de efecto, no se han reducido nada en absoluto. Y miren que se ha hecho esfuerzos importantes, pero todo ha sido por la vía del mercado, de los incentivos, de que pórtate bien, ya no emitas, ¿no? Bueno, esa es mi conclusión. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Le doy la palabra al primer comentarista, Jeffrey Hewins. Muchas gracias, presidente de la mesa, y gracias, Pablo, por una muy buena presentación. Me parece a mí que mi colega Fettuccin quizás sería más adecuado que ella hablara sobre los aspectos positivos del modelo, pero yo voy a tomar una visión desde una distancia de 10.000 metros de esta ponencia y espero que Terry Baker nos tolere porque es un trabajo que él ha realizado muy ampliamente. Me parece a mí que lo que hemos escuchado por parte de la presentación de hoy que nos dio Pablo es muy sintomático de una tendencia creciente entre la comunidad del insumo y producto. En las últimas 2 o 3 conferencias, más de una tercera parte, incluso hasta el 50% de las ponencias, han estado viendo el vínculo entre la economía y el medio ambiente. Y es claro que hay un número de opciones y lo que Pablo ha presentado es una de muchas. Y las cosas con las que estamos batallando es tratar de entender el impacto del crecimiento del desarrollo en el medio ambiente. Estamos tratando de entender cuál es el costo real de la mitigación. Y más importantemente, estamos tratando de entender los trade-offs entre abordar cuestiones de crecimiento y cuestiones ambientales. Y aquellos que han trabajado en el CGE, en ese entorno, nos han llevado la atención a algunos problemas que ellos lo toman como efectos de rebote en esta parte de la economía. Introducimos alguna medida, pero luego hay aumentos en el consumo que aumentan la emisión de los gases invernaderos en otra parte de la economía. Así que manejar los efectos amplios en la economía es de importancia muy crítica. Y la última cosa es el grado en que queremos abordar la cuestión a nivel de la fuente de producción o en la fuente del consumo. Y hay mucha literatura al respecto a la cual no me voy a referir mucho. Conforme leía la ponencia, estaba pensando en mis colegas en la Universidad de Illinois en los 70 que hicieron un trabajo innovador muy interesante en los modelos económicos y ambientales usando unidades mixtas. Y siempre me ha preocupado por qué no hemos regresado a esto y reflexionado sobre esto, porque siempre estamos batallando con las unidades en este tipo de trabajo. Así que quizás eso es una oportunidad que quisiéramos reflexionar en estos términos. La otra parte de en la sección 2, donde ligas el modelo con las categorías de la emisión de invernadero, que es bastante válido, como me gustaría verlo, sobre todo el grado en que evaluó
el análisis de sensibilidad sobre las elecciones que hicieron y los impactos que tuvieron sobre los desarrollos de escenarios que posteriormente mostró. El cuadro 3 no estoy muy seguro si está lidiando con emisiones directas o emisiones totales, y esas son, es decir, las emisiones que están en la cadena de valor, y voy a regresar a eso en un momento. El sector clave del análisis nos da una buena comprensión de cómo funciona la economía mexicana, pero me parece que necesitamos considerar esos sectores que no solamente son contaminadores directos, sino que generan contaminación a través de la cadena de valor. Por eso me gustaría ver un poco más de esto, y un buen ejemplo de esto fue el tratamiento del agua de desecho, pero es un sector de mitigación y a la vez es un gran sector de emisión. Y sentí que no lo estábamos tratando con la misma perspectiva como la generación de electricidad. La cuestión de la mezcla de productos es otra cosa con la que he batallado en nuestro trabajo, y me estoy preguntando que quizás al ampliar este trabajo podrían abordar esto. Por ejemplo, la generación de electricidad muchas veces involucra una variedad de procesos. ¿Qué opciones tiene México para pensar sobre basarse menos en la energía térmica, en el gas natural, y más en la energía renovable, en la energía solar y la biomasa? En otras palabras, cuando enciendo la luz, espero que se encienda la luz, y no soy consciente de cómo se produce esa electricidad, pero desde un punto de vista ambiental es muy importante cómo se produce la electricidad. Cada uno de esos tiene una contribución diferente hacia las emisiones de gases en mi verdadero tanto directo como indirectamente. Nuevamente, muchas veces aquí enfrentamos un problema de cómo manejar la cuestión de precios y la política ambiental. Por ejemplo, si hay un portafolio de renovables que los productores tienen que abordar. Y me parece que el comentario que ya he hecho varias veces es que me gustaría ver más la cuestión de la cadena de valor y cómo funciona. ¿Vieron el modelo EIO? Había un número de elecciones, y me gustó esa discusión. Quizás se beneficiarían de ver el trabajo de mi colega, sobre todo las versiones dinámicas del modelo, y por supuesto el trabajo reciente de Terry Barker. También me pregunto sobre, ocasionalmente había como una indirecta sobre la optimización, y sobre todo que la meta es reducir, en una parte de la ponencia dice que reducir las emisiones de los gases 30%, que debería ser los niveles de 2002, no el de 2020, para el 2030. No estoy muy seguro cómo entraría la optimización en este modelo específico, y específicamente me parece importante tomar en cuenta el cambio tecnológico y el cambio en la demanda y en la variedad a la vez. Hicimos algo como esto para el medio oeste en Estados Unidos, donde hicimos el tiempo continuo, la versión de este modelo, donde vimos los efectos sobre la producción, entonces, es decir, los efectos generados por la demanda y los efectos tecnológicos. Y lo que logramos hacer es ver a lo largo del tiempo de cómo estaba cambiando la contaminación y qué contribución venía de la tecnología y qué contribución venía de cambios en la demanda. Y me parece a mí que, como ya oímos hoy en la mañana sobre el análisis de la cadena de valor, hay toda una cuestión de cuestiones interesantes conforme México se involucra cada vez más en las cadenas de valor que están en un contexto global. ¿Qué efecto tiene esto sobre la contaminación? Es decir, una estrategia mayor que quisieran ver. Terminamos con una tipología de resultados que se vería como así, sin entrar en detalles. Mostró casos donde algunos sectores estaban dominados por efectos en la producción, otros en efectos tecnológicos. Entonces también me preocupa un poco si el modelo de IO en sí mismo sea más adecuado. Y puse esto antes de que me acordé que Terry iba a venir a la reunión. Dispensa, Terry Barker. Estoy comentando sobre tu evaluación, así que solo voy a decir que has criticado los modelos del CGE, pero hay algo sobre esa cuestión del trade-off que me estoy preguntando si tu enfoque es mejor o si nuestro enfoque econométrico es mejor, así que voy a permitir que él haga ese comentario. Me parece que la alternativa tiene puntos atractivos de Gosho. Entonces,
cómo lidiamos con el equilibrio general realista, y es algo que tenemos que discutir. Entonces, al ver esto, mis ideas finales deberíamos enfocarnos sobre la fuente de producción, la fuente de consumo. ¿Qué tantos gases de efecto invernadero está importando México con los bienes y servicios y qué tanto están exportando? Y si vamos a hacer una cuenta completa, creo que sería adecuado incluir eso. Y la analogía es que lo que están enfrentando aquí es el comercio en volumen más que el comercio en valor agregado. Así que me pregunto si podemos ver la parte encarnada de este proceso. Me gustan el uso de los datos canadienses, pero hay diferencias institucionales, entonces hay que tener cuidado con esas comparaciones. Y por último, ¿quién paga por estos cambios? Eso me interesa saber. Hablamos sobre incentivos, impuestos, permisos de comercio, etcétera. ¿Cuáles son las implicaciones para el bienestar? ¿Quién va a sufrir los costos de estos? Los grupos de bajo ingreso, ¿quiénes? Y me parece a mí que yo veo esta ponencia como que proporciona una gran inversión. Hay trabajo futuro muy emocionante que pueden hacer con base en esto y espero oír más al futuro de esto. Muchas gracias por la oportunidad de estar aquí. Thank you very much. Gracias por la introducción y quisiera agradecerle a Pablo no solo por invitarme, sino por invitarme a hablar sobre su presentación, sobre su artículo. Me da mucho gusto conocer a muchos de ustedes porque de la forma en que, bueno, como mencionó Jeff Ewings hace poco, vivimos muy cerca y en todos estos años he colaborado poco con colegas mexicanos. Y espero que este taller sea una oportunidad para mayores intercambios. Noto dos cosas que llaman mi atención con respecto a esta reunión, y una de ellas es el hecho que aparentemente hay mucho interés en los modelos económicos de insumo producto en México y sobre todo en las jóvenes generaciones. Esto es cierto en otros lugares también y creo que es muy necesario, no es suficiente, pero es necesario para poder continuar con esta empresa. Pero el otro que noto es que el espíritu y la palabra de la economía política en mi universidad, en mi departamento de economía, no hay suficiente trabajo que es sobre la organización insumo producto, y este es otro tipo de contribución que los participantes mexicanos que están más activos en la organización pueden entrar. Y creo que la importancia de la política económica de la economía política, es que es doble, porque sugiere las preguntas estratégicas. ¿Para qué sirven los modelos y los datos si no tenemos las preguntas? Y creo que las preguntas deben salir de consideraciones más amplias que el punto específico que estamos analizando en un momento. Y lo otro que nos ofrece la economía política es teoría. Generaciones y generaciones de reflexión de cómo funciona la economía y cómo podría funcionar. Y creo que los tres grandes temas que se han discutido el día de hoy tienen que ver con las cadenas de valor. Quizá tendré algunos momentos para reflexionar al respecto, también globalización y también el desarrollo sostenible. Y creo que desde la perspectiva de economía política, estos son los temas de nuestra
época, y esto nos obliga a a preguntar las preguntas correctas y no simplemente a creer que todo existe y tenemos que encontrar los modelos adecuados, sino de tomar las consideraciones teóricas correctas para cambiar y expandir los modelos, porque no son modelos fijos. Necesitamos datos y modelos que nos puedan ayudar a resolver las preguntas que queremos atender. Y con esto en mente quisiera prestar atención a este artículo, y lo que realmente aprecio de este artículo es lo sistemático y lo detallado que es al establecer las distintas partes de la investigación que se tuvo que llevar a cabo. Y entiendo a partir de lo que ustedes dicen que fue un gran proyecto. Sin embargo, espero que sea parte de un proyecto o programa de investigación incluso mayor, porque hay mucho que se tiene aún que decir. Y creo que el artículo tiene 5 componentes. Primero, identificación de sectores estratégicos. 2, definición de escenarios. Hemos hablado de esto. Lo tercero, escoge modelos. 4, obtiene los datos. Y 5, llega a conclusiones. Y de las conclusiones, las que más considero interesantes para mí es que no hay forma desde el optimismo que los compromisos puedan ser logrados. Eso lo dice todo. Este no es el final del estudio. Y la pregunta es, entonces, ¿qué sigue? ¿De qué manera podríamos, no solo de este punto de vista, sino de otros, dar seguimiento a esto? Así que lo que me gustaría hacer en los siguientes minutos que me quedan sería revisar cada uno de estos puntos y pasos y ofrecer algunas consideraciones, porque no tenemos mucho tiempo. Este no es el mejor formato. Yo, para una discusión técnica, pues habría tomado decisiones diferentes a lo largo del trabajo, pero esas decisiones funcionaron y ayudaron a las conclusiones, y quizá en otros momentos las podamos discutir a mayor detalle, pero quisiera hacer algunas observaciones. El primero es que se habla de un sector estratégico, es decir, hay una estrategia, y yo creo que cualquier contemplación de una estrategia para la reducción del daño ambiental tiene que ser parte de una agenda de desarrollo, una estrategia de desarrollo. Por supuesto, hay muchas maneras para lograr objetivos particulares, o tal vez no haya ninguno, pero de las distintas formas en las que uno quiera elegir formas que tengan sentido para lograr objetivos. Tú has identificado el complejo energético y la silvicultura como una parte estratégica, pero estratégica para vínculos, y creo que hay de vínculos a vínculos. No todos los vínculos son iguales. Sin embargo, me interesó mucho el hecho de que ambas surgieran del análisis, porque me parecería que desde un punto de vista de desarrollo, que la energía y la silvicultura son clave, porque no solo son recursos que nos han sido dados, sino que México tiene recursos de alto valor aquí y de alta calidad. Así que el poder tener una ventaja competitiva en la cadena, pues es sustancial, y esta es una cadena y tiene vínculos y que nos pueden llevar a rentas de recursos y no solo ganancias de tipo corriente. Y por supuesto también los sectores mexicanos en ambas áreas tienen atributos específicos. En Canadá se está sacando petróleo de las arenas alquitranadas, y es muy diferente. Ustedes tienen un ciclo de crecimiento que es mucho más veloz que el nuestro, no hay comparación. Para mí son zonas claves. Las relaciones domésticas más importantes para México, y que yo no he trabajado tanto con ellas porque son las maquilas que se mencionaron en la mañana. Yo nunca había
Había escuchado que se mencionaran las maquilas en una reunión de insumo producto, y los backward linkages son importantes en ese sentido, y habría que hacer unos que se vincularan con los sectores importantes de exportación y no solo con la mano de obra barata. En cuanto a los escenarios, un objetivo era el de identificar tecnologías alternativas, pero también en opciones de inversión alternativa, y muchas de estas tecnologías van a requerir inversión, y en este sentido entra muy bien dentro de un análisis y debe ser tomado en cuenta. Yo no haría un análisis dinámico necesariamente, porque eso le introduce tanta complejidad. Yo preferiría quedarme donde estoy. Bueno, vínculos o linkages de la silvicultura y el petróleo, pues son los petroquímicos y la industria del papel, y se trataría de mantener el ingreso en el país. Y creo que es hora de requerir una desagregación del valor añadido, porque no creo que el valor añadido sea tan importante conceptualmente como podría ser. Así que el valor añadido son los pagos por trabajo, pagos por capital, pero también rentas, materias primas, y depende de derechos sobre la propiedad, títulos de propiedad, y son cosas que no hemos dilucidado del todo, pero cuando queremos desarrollar estas industrias se vuelve esencial, si no hay datos, para estimar los datos, para ver qué hace para las estimaciones, pero creo que son muy importantes. Creo que evaluar las compensaciones entre distintos objetivos puede ser importante para tener el objetivo económico de estimular el crecimiento, reducir los costos, lo que sea, y también algunos objetivos ambientales, y podemos ver los resultados en ambos casos y ver las compensaciones. Y esto es algo que es importante. Hay que ver las compensaciones entre buscar distintos tipos de objetivos, evaluar pagos a factores distintos de la producción y no solo valor añadido. Si ves esto desde una perspectiva teórica, quieres tomar en cuenta factores de producción y las ganancias de los factores de producción, incluyendo rentas cuando eres lo suficientemente afortunado para tener factores de producción de alta calidad. Los modelos de nivel meso, aquí quisiera decir que antes que nada que haces un análisis de escenarios a futuro, y me dio mucho gusto ver esto, porque buena parte del análisis de insumo producto es del pasado, y creo que los investigadores no han hecho una distinción conceptual lo suficientemente clara entre el análisis del pasado y escenarios hipotéticos a futuro. Y podría parecer que están usando técnicas similares, pero en realidad no lo están haciendo. El futuro y el pasado son algo diferentes. Bueno, en tantas formas que no sorprende que alguien necesite distintos tipos de técnicas. Así que me dio gusto ver esto. Quisiera señalar que una matriz cuadrada invertida no es toda la economía de insumo producto. El insumo producto es economía al nivel meso, con todo lo que implica, y no hay forma de que una inversa, una matriz o una expresión matemática pueda ayudarnos o permitirnos ver todo lo que nos interesa. Así que creo que es cuestión de estar convencido de que uno debe ser libre de crear un nuevo modelo que nos permita atender las cuestiones pertinentes. Nosotros hemos usado programas lineales y he conocido gente que que han tenido el tener un objetivo o
o uno puede tener más de un objetivo, objetivos compensantes y también restricciones. Y hay una prima de cantidad y un precio dual. Y Jeff habló de unidades mixtas. No sé si esto sea obvio, pero para mí esto significa que distintos bienes y servicios y especialmente distintos factores de producción pueden ser medidos dentro de la unidad natural para ese objeto específico, y por lo tanto la mano de obra en número de años de persona, pero agua dulce a nivel de metros cúbicos, la tierra a nivel de metros cuadrados, no todo a nivel dinero monetario. Los programas lineales nos han ayudado bastante bien y hay investigación al respecto, pero el modelo rectangular de elección de tecnología podría ser muy útil para su análisis, sobre todo si vemos las distintas tecnologías, y como implica el nombre, es una matriz rectangular, incluso cuadrada, es decir, no la puedes invertir, pero se puede resolver, y esto te da distintos tipos de flexibilidades y también modelos de la economía global, porque a fin de cuentas estamos hablando de que todos ustedes han estado hablando de la inserción de México dentro de la economía mundial de tal forma que sea ventajoso para el desarrollo de la economía. Entonces, conceptualmente uno debe pensar esto dentro del contexto de la economía global, y ahora que hay varios modelos de la economía global, el trabajar con nosotros o con otros grupos que tienen modelos de la economía global y el reemplazar lo que ya tenemos para México con algo mejor podría parecer sensato. Cuando no existen datos al respecto, cuando no hay datos compilados, así que quieres llevar a cabo algunas de estas cosas y usar unidades mixtas, pero no existe los datos en unidades mixtas, o quisieras tal vez no usar los datos canadienses como alternativa para silvicultura o para petróleo, pero no hay datos. Entonces, de todos los años que yo llevo observando esto, cómo los investigadores y los analistas y los compiladores de datos interacción es una interacción de doble vía. Dicen, necesitamos estos datos y quizá nos tome tiempo, pero finalmente los compiladores de datos van a decir, hay varios grupos de investigadores que necesitan estos datos, quizá haga falta pensarlo, pero creo que si se trata de demostrar los datos que tienes, necesitas hacer estimaciones y usar esas estimaciones para que alguien diga, quizá esos datos pueden ser mejorados. ¿Por qué no le pedimos a la agencia de estadísticas, al INEGI en este caso, que evalúen y posiblemente nos presenten información al respecto? Pero de acuerdo con esto, detalles sobre los sectores basados en publicaciones especializadas son un buen comienzo, y así es como nosotros hacemos esto. Leemos publicaciones de ingeniería sobre tecnologías alternativas para sacar acero de materias primas recicladas y no de materias vírgenes, y usar el mismo vector y cambiar los coeficientes. Nosotros usamos coeficientes, no flujos, para entrada y salida. Entonces hacemos nuestra propia estimación. Pero mejor aún, y creo que en el siglo XXI esto ha madurado, es el prospecto para la colaboración interdisciplinaria y los economistas con expertos energéticos, aguas y silvicultura. Cuando hablamos con ellos y les decimos, bueno, estos son las unidades, y ellos prefieren que no sea en signos de peso, y les decimos, esto tiene sentido para ustedes, y a veces tardan semanas o meses para decirnos si tiene sentido para ellos, pero una vez que existe la discusión, les preguntamos, ¿cómo lo podemos hacer distinto a futuro? Nos podrían dar 3 distintos tipos de coeficientes, y estos coeficientes no solo
como factores de producción, no solo como valor añadido. Nos podrían dar 3 distintas alternativas para vectores de insumo, para cómo se podría llevar a cabo la silvicultura en este país, que podría tanto efectos o potenciales económicos, ventajas económicas, y vincularlo con otros sectores productivos en el país y ser a la vez ambientalmente útil. Y bueno, a partir de esto tienes mejor datos que si usas simplemente los datos canadienses. Y creo que a fin de cuentas los datos van a ser una colaboración con la agencia estadística, pero el analista tiene que tomar la iniciativa cuando se trata de datos que no están todavía disponibles para saber de qué nos sirven. Gracias. Muchas gracias, Fey. Además de interesantes, claras y provocadoras, las 3 presentaciones se han ajustado y disciplinado muy bien al tiempo asignado, de manera que tenemos bastante tiempo para abrir esta sesión a preguntas y dejar los minutos finales para que, si lo quieren hacer, los participantes, los ponentes y comentaristas respondan a esas preguntas y comentarios. Roberto Cabral. Sí. Bueno, me oyen. Sí, Roberto Cabral, de la Facultad de Economía. Más que una pregunta, quiero hacer un breve comentario para ubicar en su verdadero valor el trabajo que se hizo de insumo, producto y cambio climático en México, que es un valor mucho mayor al que la propia modestia de Pablo es capaz de reconocer. El hecho de que en México no haya habido matriz de insumo producto durante más de 2 décadas no era un asunto técnico o falta de capacidades institucionales para hacer una matriz. Fue una decisión de política, porque la mayoría de los economistas que han gobernado este país y que influyen en las políticas económicas, pues la matriz de insumo producto no era un instrumento relevante. Cuando se plantea hacer un análisis de esta naturaleza para cambio climático, es precisamente porque se busca tener una visión multidisciplinaria y multienfoques del tema de cambio climático en México. En el pasado, igual que en la discusión internacional entre Nordhaus y Stern, era o equilibrio general o no hay nada más que equilibrio general para analizar el cambio climático. Y aquí se tomó una decisión muy distinta, se tomó una decisión de ver modelos de equilibrio general, modelos econométricos y, por supuesto, matriz de insumo producto. Y ese es el valor que tiene este trabajo, es revalorar el instrumento de la matriz de insumo producto como un instrumento de política económica, como un instrumento para diseño de políticas públicas. Y fue el caso del apoyo que nos pudo dar el trabajo de Pablo Ruiz Nápoles. Nos puedo, digo, porque algunos no me conocen, yo trabajaba en el gobierno en esa época, ahora estoy en la universidad. Y quiero hacer el comentario en función de lo que comentaba el doctor Higgins y la doctora Dushin, porque este trabajo es parte de un grupo de investigaciones que se hicieron con modelos de equilibrio general, con proyecciones econométricas, con insumo producto, para tener una visión de conjunto. Entonces, toda esa información está a su disposición, esta publicación, pero yo insistiría, para la política en términos de cambio climático en México fue revalorar el instrumento de matriz de insumo producto en un contexto de discusión en donde particularmente los economistas dedicados al cambio climático en México ni siquiera conocían el tema de matriz de insumo producto, ya no digamos que la desecharan, simplemente no la tomaban en cuenta, ¿no? Entonces es un trabajo que seguirá teniendo, aunque es cierto lo que dice Pablo, muy pocos lo leen por lo mismo, seguirá teniendo mucha importancia en este país el análisis de insumo producto y falta muchísimo por hacer. Incorporarle todo lo que la doctora señaló, todo lo que se ha señalado en este seminario para tener un instrumento más rico desde el enfoque del insumo producto, por supuesto. Gracias. Sí. Hola, gracias. Muchas gracias por tanto la presentación como las discusiones interesantes por parte de las 3 personas que discutieron el trabajo. Todos agregaron, añadieron a una comprensión de cómo se puede utilizar esta matriz para desarrollar una política ambiental. Solo quiero decir unas cuantas cosas desde mi propia experiencia en este campo. Por supuesto, Pablo, como dice, está viendo solamente un aspecto de la reducción de los gases de invernadero del lado de la
oferta y está viendo solamente un instrumento, es decir, la regulación, y la regulación de un tipo específico, es decir, imponer objetivos tomados de la experiencia canadiense y sus posibilidades tecnológicas y aplicándolas a las industrias mexicanas semejantes. Me parece que es muy útil para mostrar exactamente la escala de lo que se puede hacer y, por supuesto, la conclusión que realizas, con la que estoy totalmente de acuerdo, es que no sería suficiente y que la tasa de crecimiento continuará. Lo que yo agregaría, por supuesto, a esto es que las tecnologías canadienses también se van a ir desarrollando a lo largo de este periodo, así que eso va a cambiar. Otros países quizás tengan mejores tecnologías en áreas específicas, pero me parece a mí que lo más importante es que las regulaciones y cómo se imponen en México dependen de las instituciones mexicanas y la forma en que el gobierno interactúa con la industria, con las localidades en la implementación de estas regulaciones. Eso es muy diferente de la experiencia en Canadá. Es una cultura totalmente diferente. Lo que eso me lleva a decir es que tu enfoque es excelente, ya que identifica los sectores estratégicos y los vincula. Y vincularlo con los enfoques del gobierno con esos sectores y las relaciones entre ellos, porque hay unas que se pueden regular con más facilidad que otras por las concentraciones. El gobierno puede experimentar con el tipo de cosas que se han hecho en Canadá o en el Reino Unido, en donde hay acuerdos voluntarios para reducir las emisiones y a la vez estas son respaldadas por algún tipo de sistema fiscal o sistema regulatorio que aquellos que no logran esas metas son penalizados, son sancionados. Y al analizar los acuerdos en el Reino Unido, nos dimos cuenta que sí lograban bastante, incluso a través del efecto del anuncio, es decir, antes incluso de implementarlos, ya que se alentaba que las industrias hicieran las cosas de formas nuevas. Y viendo hacia adelante, y creo que ese es el inicio de un programa de investigación, por supuesto, si en la siguiente etapa, según mi parecer, es vincular el modelo de insumo producción con la demanda y el incentivo de los precios dentro de las industrias, sobre todo en la industria eléctrica, en la producción de energía eléctrica y el uso de los diferentes combustibles fósiles y renovables. Y en otras industrias que sí tienen oportunidades para sustituir diferentes insumos gubernamentales, y quizás eso se vincule con la situación en Estados Unidos, en las APAs de Estados Unidos, viendo el sector eléctrico y cómo podría reducir las emisiones del CO2 a través de diferentes planes. México quizás tenga la oportunidad de tener este tipo de esquemas y tienen la ventaja de poder elevar los ingresos que ayuden a incentivar el cambio tecnológico tanto en la oferta de electricidad y otras partes de la economía. Y me parece a mí, para concluir, que estas dos cuestiones adicionales que son muy importantes. Una es las reducciones en las emisiones de efecto invernadero también reducen la contaminación, y este es un gran problema para México y vale la pena ver el vínculo entre esto. Y en segundo lugar, la cuestión de que esto tiene que ver con el desarrollo económico, que a su vez está ligado con el empleo local y cuestiones de igualdad en México. Y a mí me parece que México tiene grandes oportunidades en el sector forestal para desarrollar lo forestal y la agricultura, desarrollar productos con bajo emisión de gases de invernadero con base en las tierras y los bosques y usando la biomasa, lo cual podría crear oportunidades de empleo en desarrollo e investigación para explotar las ventajas relativas de México. Pablo, gracias por una presentación tan interesante que me echó a andar a pensar, me hizo andar. Hay un elemento estratégico que me parece que con el que no estoy de acuerdo, y esa es la selección de sectores claves. Primero a nivel técnico y en segundo lugar a nivel conceptual. A nivel técnico usas Rasmussen para los vínculos hacia adelante, los forward linkages,
Y eso te da la liga hacia atrás de la demanda final, que ya en la literatura se sabe que es una medición muy mala. En segundo lugar, el usar extractos hipotéticos te dicen esencialmente que si extraes un gran sector va a tener un impacto grande y si extraes un sector pequeño va a tener un impacto pequeño. Por lo tanto, no es muy útil. Esas son dos objeciones técnicas que tengo, pero más importante que eso, y ahí, esa es más bien una pregunta para ti, ¿no deberías, si identificas de forma correcta los forward y backward linkages, identificas los sectores claves, ¿no deberías entonces escoger los sectores estratégicos para una política de gases invernadero con los vínculos más pequeños, en vez de los sectores con los forward linkages más grandes? Me parece que eso se vincula con el tipo de instrumentos de políticas que se están empleando. En la mayoría de los casos, los instrumentos de políticas llevan algún tipo de aumento de costos para los sectores que en donde estás tratando de reducir los niveles de contaminación. Ahora bien, eso está bien, pero luego querrías que fueran los sectores con el impacto menor sobre el resto de la economía. ¿No escogerías entonces los sectores con los vínculos menores y la contaminación mayor? ¿O estoy viendo algo mal ahí? Any other questions or comments? Sí. Es una ponencia muy interesante y me gustaría agregar un comentario menor a los comentaristas. Me parece a mí que, de hecho, los dos comentaristas enfatizaron la importancia de la elección del modelo correcto y me parece que están en lo justo ahí, totalmente en lo justo. Consideremos lo siguiente: si las tecnologías se cambiaran para evitar demasiadas emisiones de gases de efecto invernadero, si cambian los coeficientes, cambian el sistema de precios. Si cambian el sistema de precios, entonces esto tiene un impacto sobre la elección de técnica. Así que va a haber efectos de sustitución, va a haber cambios en la demanda, etcétera, etcétera. Todo eso podría finalmente ser cubierto por un modelo CGE. Entonces, ahora, yo no favorezco estos modelos CGE, como ustedes saben. El siguiente conjunto, lo que pasa después de eso, no puede ser implementado por un modelo CGE, porque un modelo CGE presupone que todos los factores actualmente están plenamente empleados. Ahora, lo que tenemos, de hecho, es que la producción, las actividades productivas de México van a bajar, el consumo se va a reducir, el empleo se va a reducir y vamos a tener una reducción en la actividad económica. La siguiente pregunta que hay que abordar, y creo que la mencionaste, Jeff, es: ¿quién es el que paga esto? ¿Son los consumidores, son los productores, son los trabajadores o los capitalistas los que cargan con este costo? Y esto requiere un modelo mucho más flexible que un modelo CGE. Tenemos tiempo para una última pregunta. Muy bien, entonces no hay, ¿verdad? Pablo, si quieres responder. Bueno, la verdad es que las preguntas que me han hecho o las observaciones que me han hecho tienen que ver con la calidad de las personas que las hacen y yo no estoy a ese nivel. Jeffrey, Faye, Terry, Jan Osterhaven e incluso Christian Lager han hecho avances importantes en el análisis de insumo-producto. Yo aquí en este caso, sobre todo la primera checklist que me puso
Jeffrey, es eso, es una checklist. Voy a trabajar el modelo porque efectivamente le falta todo lo que él dice que le falta. Lo reconozco y no tengo ahí ninguna observación que hacer. En el caso de los comentarios que me hace Fey, me parece muy importante destacar que nosotros tenemos aquí en la universidad un grupo de trabajo en insumo producto que tiene muy poco tiempo de haberse formado, que los que dirigimos este grupo de trabajo son más bien, porque yo no me considero tampoco a su altura, el doctor Martín Puchet, el maestro Valentín Solís y yo mismo, que he ayudado a formar este grupo. Es un grupo de análisis estructural que no existía antes en la universidad y, para acabar pronto, en ningún otro lado de este tamaño y con esta posibilidad. El trabajo que ha hecho la MIP, la Asociación Mexicana de Insumo Producto, es muy importante y es bastante reciente, y nos congratulamos porque ha puesto el énfasis en esto. Pero este grupo pequeño que tenemos, que no es tan pequeño, es una verdadera cosa nueva, y a partir de ese grupo que hemos formado han salido trabajos que no son responsabilidad de una sola persona, sino son de un grupo amplio de trabajo. Muchos de ellos están aquí y algunos han entrado, otros han salido, pero todo ese grupo sigue formándose. Y digo esto porque todos estos comentarios que me han hecho no son solamente para mi beneficio, para que yo amplíe el modelo, sino les caen, creo que a todos los compañeros que están acá, les cae el 20 de que nos falta todavía un poco más de trabajo que hacer para poder presumir que hemos resuelto el problema. Uno de los puntos claves es que efectivamente nosotros no hacemos un trabajo, por lo menos yo no hice un trabajo que abordara el problema de la demanda. Es un punto flaco del análisis, y no solamente en sí mismo, sino que también lo es para la proyección. La proyección que yo estoy haciendo es una proyección bastante, digamos, limitada, tiene muchas restricciones, y una de ellas es que no hacemos un análisis de demanda, ni por sector, ni por sector institucional de demanda. Es decir, estamos suponiendo que la demanda permanece con la misma estructura hacia adelante. No obstante lo cual, defiendo el punto de que hemos podido ubicar, si bien no con la precisión que Jan Osterhaven me reclama, y tiene razón, pero hemos podido identificar los sectores que para México son al mismo tiempo claves y al mismo tiempo grandes emisores. Y es muy sencillo, son los sectores de energía, incluyendo energía eléctrica, petróleo y derivados, todo lo que eso implica, y el transporte. Y ya nada más, ya con eso, si cambiamos la tecnología de esos grupos, resolvemos el problema del cambio climático. Eso, ahora, esto no excluye, y lo quiero decir con toda, que se puedan aplicar otro tipo de medidas de política pública, como pueden ser impuestos aquí, allá, a la demanda, como puede ser aumentar el precio de la gasolina, etcétera. No excluye nada de eso. Lo que yo digo, y lo planteé, es que al término del trabajo, cuando se lo entregué los resultados, por cierto, el cliente era Semarnat. Entonces, cuando entregué los resultados a Semarnat, les dije con toda claridad, la ventaja es que la industria petrolera sigue siendo del Estado y la industria eléctrica sigue siendo del Estado. Y eso nos ayuda muchísimo a aplicar medidas fuertes y bien orientadas. No fue el caso de Canadá, efectivamente. Ellos en ese sector fracasaron, porque fueron medidas
que no podían obligar a las empresas privadas a actuar. En el caso de nosotros tenemos esa ventaja. El transporte no, el transporte, mucho del transporte o casi todo es privado, pero lo he visto en lugares como la ciudad de Chicago, en donde han decidido acabar con la contaminación de la ciudad y entonces tomaron la decisión de que todos los taxis de un día para otro eran eléctricos y lo hicieron y decidieron que el transporte público era híbrido y lo hicieron, y sí se pudo, ¿no? Es decir, ir más allá de como dice Obama, sí se puede, o yes we can, yes we could. Eso es lo que hay que hacer. Ok, muchas gracias. Pablo.